Hola, saludos. Mi nombre es Gerson Morales y en esta presentación estaremos hablando sobre las diferentes etapas del duelo, de la importancia de identificarlas y de cómo podemos trabajar para ayudar a aquellos que estén en medio de esta situación existencial. Como sabemos, el duelo es un proceso natural por el que todo ser humano ha de pasar en algún momento de su vida, pero existe muchísima ignorancia sobre sus diferentes etapas y de cómo enfrentarlas. Así es que mi consejo es que bien educados estaremos en mejor posición de enfrentar esto cuando nos toque. Además que tendremos las herramientas para asistir a aquellos que lo necesiten. Acompáñame. Bien, la primera etapa de este proceso es el que se conoce como el de la negación. Y esta en realidad nos ayuda a sobrevivir la pérdida. Porque para muchos la vida pierde sentido, el mundo se vuelve agobiante y se cae en un estado de shock y de vacío. Nos invade una enorme confusión o no sabemos hacia dónde vamos, ni cuánto nos va a costar llegar o cuándo vamos a salir de esto. Entonces, pues tratamos de encontrar la forma para pasar los días. Sin embargo, la negación y el shock nos ayudan a hacer posible la supervivencia, a moderar nuestros sentimientos paulatinamente y así hacernos cargo de la pérdida en la medida en que podemos aceptarla. Otra de las etapas por la que se pasa a través del proceso del duelo es la que se conoce como la rabia. Y aunque para muchos parezca contraproducente, la rabia es una etapa necesaria para el proceso de la curación. Mientras más realmente uno se sienta, más rápidamente comienza a disiparse el malestar y uno empieza a sentirse mejor. Es importante señalar que la rabia no tiene límite. Esta se puede extender a los amigos, a los doctores, en algunos casos, a la familia, a uno mismo, incluso a aquellos a quien uno quiere mucho, ¿verdad? Al difunto, y en otros casos incluso hasta a Dios mismo. Es posible que uno se pregunte, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Ahora, subyacentemente a la rabia está el dolor de uno sentirse dejado y abandonado. Sin embargo, ella es una expresión de fuerza, y puede darle estructura y significado temporal a la sensación del vacío. Paradójicamente, sabemos más acerca de cómo reprimir la rabia que de cómo sentirla. Por otro lado, la rabia puede ser un indicador de la intensidad del cariño hacia la persona que ya no está. Otro de los periodos que se identifican mientras se pasa a través de este proceso se conoce como la negociación. Y la negociación es una etapa en que uno daría cualquier cosa para que la muerte fuera una mentira o un sueño del que de pronto podríamos despertar. Después de la pérdida, la negociación comienza como un trueque. En otras palabras, ¿qué pasaría si por el resto de mi vida me dedicara a ayudar a los demás? Y de repente, pues podría despertar para darme cuenta de que todo ha sido un mal sueño o una pesadilla. Entonces queremos que la vida vuelva a ser como era antes, que nos restauren el pasado. Queremos volver hacia atrás en el tiempo, eh, haber reconocido la enfermedad antes o más rápidamente, o quizás haber tenido la oportunidad de detener o evitar el accidente antes de que sucediera, etcétera, etcétera. En otras palabras, haríamos cualquier cosa para no sentir el dolor tan grande que se siente. Ahora, es bueno recordar que estas etapas no se viven necesariamente en este orden, sino que varían de persona a persona. Todo el mundo es diferente. Se puede sentir una emoción y entonces pues volver atrás y luego adelantarse a la próxima. Otra etapa muy conocida y común dentro de este proceso es el que se conoce como el de la depresión. Y esta es la etapa que sucede a la negociación. Y tras la negociación, el duelo entra en nuestras vidas con un nivel incluso más profundo que el que hemos percibido y es entonces donde nuestra afectividad se hace más dolorosa y los sentimientos de vacío son más reales. Esta etapa depresiva pareciere que fuera a durar para siempre. Y es importante entender que esta depresión no es un signo de una enfermedad mental,
sino la respuesta apropiada a una pérdida. No debemos retirarnos de la vida y vivir en una nebulosa sin saber hacia dónde va. Aunque esta depresión puede ser vista como no natural, lo raro sería no sentirla. Claro que el saber que no hay vuelta atrás puede producir una profunda pena. Sin embargo, el duelo representa el proceso mismo de curación, lo que hace que la depresión sea una etapa necesaria y es uno de los muchos pasos imprescindibles en este camino. Dicho de otra forma, sencillamente no hay atrechos. La última etapa de este proceso es la que se conoce como la aceptación, y a menudo se confunde con la noción de estar bien con lo que ha sucedido, y este no es precisamente el caso. Si bien muy pocas personas pueden sentirse bien luego de haber perdido a un ser querido, se hace indispensable aceptar la realidad de la pérdida de aquel con quien hemos estado unidos íntimamente. En esta etapa se acepta la realidad de que nuestro ser querido ha desaparecido físicamente y se reconoce que este hecho es permanente. Hay que reconocer que esta es una nueva realidad que no querríamos, pero tenemos que aceptarla y aprender a vivir con ella. Nosotros también tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes. El pasado no se puede rehacer. Ha cambiado y tenemos que adaptarnos. Llegar a la aceptación significa pasar a vivir mejores días y que estos sean más numerosos que los malos. En cuanto comenzamos a vivir de nuevo y a disfrutar de la vida, volvemos a sentir como si traicionáramos a aquel a quien quisimos. Nosotros no vamos a poder reemplazar lo que perdimos, pero podemos hacer nuevas conexiones, nuevas relaciones significativas, crear nuevas interdependencias. En vez de negar nuestros sentimientos, debemos escuchar nuestras necesidades. Vivimos en constante cambio, crecimiento y evolución, por lo que podemos volver a mirar al resto del mundo e involucrarnos en sus vidas, interesarnos en nuestras amistades y relaciones. En otras palabras, volver a vivir. Pero esto no se puede hacer hasta que el tiempo del duelo haya terminado. Y bien, como hemos podido ver, el duelo es un proceso existencial inevitable para todos y al que debemos darle gran importancia por lo complicado y complejo que este puede ser para algunas personas. Ahora, la educación sobre este tema no solo nos ayuda como individuos, sino que además nos capacita para prestarle ayuda a aquellos que lo necesiten. No olvidemos que como cristianos hemos sido llamados a servir y que la educación es una de las mejores herramientas a nuestra disposición para el mejor funcionamiento de nuestro ministerio. Así que si desean más información sobre este tema o alguno otro, pues pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que hemos incluido en esta presentación. Mientras tanto, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Chao.